La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero había de tenerla como su santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Libro Patriarcas y Profetas. Capítulo La ley dada a Israel. Página 312. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: la ley de Dios. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar La palabra de Dios. Bienvenidos a TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos. Gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar momento a momento siguiendo cada uno de estos materiales, de estos contenidos. Antes de empezar, queremos agradecer a las siguientes personas: a Germán Salcedo, a Gerardo Salcedo, a Miguel Torrialba, a Belkis Oviedo y a Rosa. Gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por sus palabras, gracias por sus buenas vibras, por sus buenos deseos, para que nosotros podamos continuar con este trabajo, con esta tarea que nos ha encomendado Cristo Jesús y que nosotros la hemos aceptado de muy buena manera. También queremos agradecer, como siempre, al productor, al editor y al creador de este contenido, como lo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oremos. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias te estamos dando por este maravilloso día, por el que hemos podido contemplar la hermosura de este nuevo día y también la hermosura de nuestros familiares. El que nosotros podamos acariciarlos, tenerlos, hablarles, eso es sin duda alguna gracias a tu grande misericordia. Señor, en este tema que vamos a estudiar en este audio el día de hoy, te pedimos que por favor, por medio del querer como el hacer por tu buena voluntad, entender y cumplir tus mandamientos. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es la ley de Dios. En la intro escuchamos de que el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, el pueblo al cual se registra en la Biblia, se le dio la oportunidad de ser custodio de la santa ley de Dios. Pero en adopción nosotros ahora somos ese Israel espiritual, somos ese Israel actual, somos ese Israel moderno.
y de lo cual nosotros de igual manera, junto con todo el mundo, se nos ha dado la posibilidad de guardar estos mandamientos. Los mandamientos no fueron creados exclusivamente para el pueblo hebreo, y eso lo vamos a estar desarrollando durante todo el podcast de hoy. Voy a hacer lo más rápido y lo más puntual porque creo que media hora quizá no me vaya a alcanzar. Lo voy a hacer bastante rápido y no me voy a detener en muchas cositas. Lo primero que vamos a buscar es nuestra Biblia y vamos a dilucidar, vamos a escuchar, vamos a interpretar, vamos a leer y vamos a entender todo lo que la ley de Dios tiene con respecto a importancia, a perpetuidad y qué beneficios trae para mi vida. Buscar el libro de Éxodo, capítulo número 31, versículo número 18. Y allí, según la importancia de la santa ley de Dios, podemos preguntarnos quién y cómo escribieron la santa ley. Dice así, Éxodo capítulo número 31, versículo número 18. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Amén. Vamos a resaltar unos 3 puntos allí y seguidamente vamos a darle inicio a lo que es el decálogo. Podemos decir de ese texto de Éxodo 31, 18 que se señala el carácter de Dios y es inmutable, sólido y eterno. Por eso se compara lo que es la piedra, porque un petroglifo se señala que el carácter de Dios es inmutable, sólido y eterno. Por eso fue grabado en piedra. Esa es la similitud, la analogía. Eso también lo podemos conseguir dentro de las cualidades de una piedra, de una roca, de ese material. Señala también que están divididos en 2, que en una dan énfasis a las obligaciones del hombre para con Dios, los primeros 4 mandamientos, y de ellos les voy a decir cuáles son. El primero de los 4 que nombra esa primera tabla es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo vamos a conseguir en Éxodo capítulo 20 del 3 al 17. Segundo punto o el segundo mandamiento del decálogo es: no tendrás dioses, ni te inclinarás, ni adorarás ídolos. El tercero: no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto: santificar el día sábado como el día de reposo. Y para relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestro semejante, Dios nos da 6. 4 son para su adoración y 6 son para mi interrelación personal, comunitaria, con las demás personas. Y son las siguientes: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no darás falsos testimonios contra tu prójimo. Y el 10: no codiciarás. No me va a dar chance de explicarlos todos y cada uno porque se colocaron así, pero podemos reseñar cómo podemos decir que los mandamientos son mosaicos. Es una de mis preguntas. Cuando mucho antes de que Moisés recibiera los mandamientos, ya la imputación de pecado ya existía. Porque si no, entonces podríamos decir que cuando Caín mató, entre comillas, mató a su hermano Abel, ¿cómo podríamos nosotros llamar a esta situación como un delito? Si cuando
Caín y Abel, cuando Adán y Eva, no habían estos mandamientos. Los mandamientos fueron intrínsecos desde el principio. Por eso entonces se dice que el primer asesinato, que el primer pecado que imputa la Sagrada Escritura, la santa ley de Dios, es no matarás, y Caín mató a su hermano Abel. Esta es una de las características y cualidades de las cuales nosotros debemos afianzarnos para entender que la santa ley de Dios no fue hecha ni dada para y exclusivamente los israelitas, porque cuando Cristo Jesús imputó este pecado, esta transgresión, todavía no habían nacido los israelitas. Entonces la ley no es dada para ellos. La ley es universal para absolutamente todos. Las leyes tampoco fueron mosaicas. Que se las dieron a Moisés. No las escribió él para de ahí en adelante entonces corregir una serie de errores y de faltas que está cometiendo el pueblo. Pero es que antes también venían haciéndolo. Antes también había pecado. Entonces si no hay ley, si no existía la ley, entonces ¿cómo decimos que anterior a ese acto, cuando le entregan esas tablas en el monte Sinaí, entonces ¿cómo decimos que lo anterior era pecado? Tenemos que entender el contexto bíblico e histórico de la Sagrada Escritura. Lo segundo que vamos a buscar en la Biblia es 1 de Juan capítulo 3, versículo número 4, que revela la santa ley. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Fíjense, esto me lo está diciendo Primera de San Juan 3:4. Entonces está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de cuál ley me está hablando? Si vuelvo y le repito, hemos escuchado cantidad de veces que las leyes fueron abolidas, pero ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hoy lo vamos a esclarecer mediante la Biblia. Fíjense, según este versículo, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. La ley de la que habla aquí es la ley moral. Dios nos las dio para guiarnos y conducirnos y poder obtener una vida verdadera en armonía con Dios e imitar la vida de Cristo. Los mandamientos los podemos resumir de la siguiente manera: ser como Dios o ser como Jesús. Recordemos que el requisito fundamental para ir al cielo es la transformación de mi carácter. Y yo debo ser semejante a Cristo. Y Dios es amor. Y sus mandamientos es amor. Si Él fuera entonces otro Dios arbitrario, pidiera no solamente 6, sino los 10 exclusivos para Él. ¿A quién nos conduce la ley? Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La ley, cuando habla aquí en Gálatas 3:24, es compuesta por estatutos morales y debemos entenderlo de esa manera. Más adelante vamos a explicar esa ley moral y esa ley ceremonial. San Juan 15:10 nos va a responder la siguiente inquietud: ¿cuál fue la actitud de Cristo hacia la ley? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La ley de Dios es amor, aquí lo dice, aquí lo registra. Si permanecéis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, entonces los mandamientos son amor. No son penosos ni gravosos. La vida impecable demostró que es posible, con la ayuda divina, que nosotros los seres humanos guardemos los mandamientos. No es lo que dice el aborrecedor de la ley,
Satanás, que son mezquinos, que el ser humano no está capacitado para guardarlo. Sí, lo estamos. Lo quinto que podemos resaltar en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, si Jesús realizó algún cambio a los mandamientos cuando estuvo en vida. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, sin que todo se cumpla. No penséis que he venido a abolir, sino a cumplir. Características importantes de estos versículos. Jesús nos habla allí, o le está hablando allí en ese contexto, cuando dice y recalca, no penséis, pero ¿a quién? ¿A quiénes son los que nos tienen que pensar? En ese momento, Cristo Jesús le estaba hablando a unos infiltrados en esa reunión de ese capítulo, de ese versículo, que buscaban su muerte y buscar alguna palabra de él, transformarla en blasfemia para decir estaba desautorizando la ley. Estas personas viajaban a donde Cristo iba solo con la intención de trastocar sus palabras y así más rápido poderlo haber sacado de juego, del contexto de lo que en ese momento era la vida y obra de Cristo Jesús. La segunda característica, porque Cristo menciona la ley y los profetas, que dice allí, no he venido a abolir la ley y los profetas. Allí hace referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento por igual. Él no ha venido a abolir la Santa Ley ni tampoco las Sagradas Escrituras. Otra cosa que tenemos que sacarle provecho. Continuará.